Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Abra Jeremías, profeta Jeremías, ¿verdad? Y qué casualidad que la semana pasada también toqué, ¿verdad?, sobre Jeremías. Pero vamos a estar, ¿verdad?, en Jeremías capítulo número 50 y verso número 5 en esta mañana. Un versículo muy conocido, ¿verdad? La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Cuando lo tenga me dice amén. Jeremías, conocido como el profeta, ¿cómo se llama? Llorón, ¿verdad? Se conoce como el profeta llorón, ¿verdad? No porque era simplemente quería llorar, porque se le reconoce así porque él era uno de los profetas, ¿verdad?, que sentían, ¿verdad?, la necesidad y se metía a la presencia del Señor y derramaba su alma y en agradecimiento lo hacía al Señor. Bien, profeta llorón, va. Jeremías capítulo número 50, verso número 5. Leemos la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Damos gracias al Señor. Puede tomar su asiento donde se encuentra. Le hemos pedido al Señor en esta mañana que el Señor sea el que se glorifique y que hable a su casa. Amén. El tema de esta mañana es un tema muy conocido, pero el tema del mensaje que el Señor me regaló se llama Retornando a casa. Así se llama, Retornando a casa. Si usted se da cuenta, en la historia, Israel fue uno con Dios, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos porque es algo muy hermoso. Israel con Judá, primero fue Judá, de los deportados a Babilonia. Yo no sé, en esta mañana quiero hacerle una pregunta. Cuando usted anda a miles de millas de su lugar de origen, ¿usted cómo se siente? Usted se siente una persona extraña. Amén. Hablaba con un ministro hace unos días y me decía, he andado tan lejos, hermano, de mi casa, que ni el mejor colchón, ni la mejor calefacción, ni la mejor comida que ha estado en ese lugar me ha satisfacido. Me ha sentido bien, como la de mi casa. Amén. Por eso se llama el tema Retornando a casa. Por 70 años, el pueblo de Dios estuvo viviendo bajo un cautiverio. Amén. Sí, amén. Pero en el 539, Dios usó a un personaje que Dios lo había previsto siglo y medio antes a través del profeta Isaías, que esto iba a suceder de esta manera. Oiga lo que le estoy diciendo. Usó a este rey llamado Ciro para traer la libertad, y no porque él quisiera, sino porque así había sido la voluntad de Dios para darle la libertad a los cautivos y retornar a su casa. No sé cuántos de ustedes han visto las series. A mí me gusta verlas, hermanas. Y me transportan al tiempo, cómo esta gente disfrutaba y cómo
cómo los demás eran esclavos. Porque no toda la gente fue esclava en ese tiempo. El que cayó directamente, hermano, los que usaban para tanto tipo de situaciones, cargas y cosas, hermano, era aquellas personas que no estaban preparadas. Pero las personas que habían estudiado en Jerusalén, personas que habían estudiado en Judá, hermanos, ellos tenían un trato diferente. Cuando llegaron a Babilonia, hermano, bajo este rey, ¿verdad? Este rey, hermano, era un rey muy inteligente. Él sabía de lo que podía sacar provecho, al fin y al cabo no iba a pagar. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Y el pueblo, hermano, de Israel, el pueblo de Judá, cuando llegaron, hermano, y algunos de ellos cayeron, ¿verdad?, a este lugar, para algunos de ellos fue algo bueno. Pero para la mayoría de ellos no. Sin embargo, todos, hermanos, estaban con un compromiso y con sus raíces de donde ellos habían estado y de donde ellos venían. Yo puedo ir a un lugar lujoso aquí en los Estados Unidos, dormir en la mejor cama, le estoy hablando de mí. Pero ¿sabe qué? Yo extraño mi colchoncita. Yo extraño mi silla donde yo me siento. Yo extraño, hermano, aquella comodidad que yo siento en el lugar de origen en donde yo pertenezco. Israel, hermano, sentía la necesidad de volver a sus lugares de orígenes, aunque no todos. Dios que nos ayude con eso. ¿Sí? Retornando a casa. Hermano, yo me puedo, se me mete, hermano, en mi imaginación, cuando aquel rey Ciro dio las cartas, hermano, y le dio la carta de autoridad, mi hermano, a Esdras, y le da también, ¿a quién más? Bueno, en el estudio de la palabra que traje, pues sí, también a Zorobabel, pero fueron dos principales, que fue Nehemías y Esdras. Amén. Y le da la luz verde para que Israel, hermano, volviera a casa. Aleluya. No me puedo imaginar, hermano, aquella felicidad con que aquella gente tomó esta noticia de decir: vamos a volver a nuestro lugar de origen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. De la misma manera, hermano. Ay, hermano. Y toda esta situación que se dio, hermano, déjeme decirle, siempre ha sido causa del mismo ser humano. ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue al guía que dice, guiando a ciegos, usted y él, ambos, dice la palabra del Señor, que van a caer en ese mismo abismo. Aleluya, amén. Amén. Sí. Así es. Ellos siguieron al líder que los estaba capitaneando en ese momento. Si usted tiene el discernimiento, hermano, la sabiduría de Dios, usted se va a detener y de decir: para el camino hacia donde voy yendo, no voy, porque esto no está bien. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Siglo y medio, dice la palabra del Señor, antes, hermano, que Isaías aún no había ni nacido, hermano. Dios ya lo había preparado
para traer esta profecía y tantos años atrás que ni aún Ciro, hermano, le pasaba por su mente, hermano, porque aún no estaban ni en los planes de Ciro, pero ya estaban en los planes de Dios, que Dios iba a usar a una persona para ser el libertador de su pueblo. Amén, aleluya. Aleluya. Isaías 44. Dice la palabra del Señor, comenzando con el verso número 26, Reina Valera Antigua, que despierta la palabra de sus siervos y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a la ciudad de Judá reedificada. Serán, y sus ruinas levantaré. Que dice al profundo: sécate, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo, dice, serás fundado. 150 años, hermano, atrás, Dios ya lo había pronosticado por el profeta. Gloria al Señor. ¿Cree usted que Dios quería, hermano, el mal para Israel y para Judá? Dios no ha querido nunca, hermanos, el mal para ningún ser humano. El mismo ser humano, hermano, se busca el mal porque ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano, Dios estuvo usando a través de los años los profetas, haciéndoles el recordatorio, hermano, que se volvieran al buen camino, que se retrataran de lo que estaban haciendo? Pero el pueblo de Dios, hermano, no hacían caso, y a cada día, dice, eran de continuamente, como dice la palabra del Señor, al mal. Amén. Hasta que Dios trajo su palabra sobre ellos. Dios no ha querido nada mal con nosotros, pero Dios que nos ayude a nosotros. Amén. Así es. Isaías 45, váyase también, ahí del 1 al 17, dice la palabra: y así dijo a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mira, hermano, cuando Dios escoge a su ungido, hermano, no importa qué elefantes le pongan enfrente, no importa qué muros, qué es lo que le pongan enfrente, hermano, porque es palabra de Dios. Acuérdense los muros de Jericó, dice, hermano, el pueblo de Dios no necesitó ir a tocar solamente, dice, seguir las instrucciones de Dios, y esos muros tuvieron que caer. Aleluya. Gloria a Bendita Dios. sea la palabra del Señor. Amén. Sí, hermano, fíjese que según la historia, dice que Babilonia, hermano, fue uno de los países en cuanto esta conquista, hermano, dice que no hubieron ni tantos muertos. ¿Cómo la viste en una conquista? Una noche le bastó nada más, dice la historia, hermano, de la palabra, dice, para que Babilonia, dice, se rindiera, porque era palabra de Dios que así tenía que hacer. Amén. Amén. Palabra de Dios. En el tiempo de la conquista, ¿verdad? Cuando el conquistador Ciro II llegó y conquistó a Babilonia, gobernaba Nabunido. ¿Cuántos se acuerdan de Nabunido? Híjole, nadie se acuerda. Nabunido, hermano, él era un estudiador, pero no era un estudiador, hermano, de la palabra de Dios. Él era un estudiador de las estrellas, la luna. ¿Cómo le llaman a estos? ¿Cómo le llaman a estos? Astrólogo. Él era un astrólogo.
Él mismo le dio, dice, como decimos nosotros en la buena palabra, el golpe de estado al mismo hijo. Era un astrónomo. Astrónomo, no astrólogo, ¿verdad? Astrónomo. Le dio el golpe de estado a su mismo hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Belsasar. Belsasar, que era el yerno del rey Nabucodonosor. Amén. Sí, amén. Pero oigan la situación esta, que cuando Nabonido, hermano, reinó, y aunque no lo hizo con buena voluntad, ¿verdad? Lo hizo a la fuerza, el pueblo se le dividió en gran manera, porque Nabonido, él no seguía a los dioses paganos de Babilonia. No, él tenía ciertas creencias, las cuales el pueblo se le dividió y dijo, no nos conviene a nosotros. Entonces, estudiando la historia, dice que cuando fue la conquista del rey Ciro y Babilonia cae, dice el mismo pueblo, dice, de Dios, y el mismo pueblo babilónico, hermano, ellos se rindieron, dice, fácilmente, y dice, y por eso no hubo matanza, no hubo derramamiento de sangre. No conviene estar con este a lo mejor trae algo mejor que este. Nosotros hemos sido instruidos para adorar a la Asterot, díganme los reyes babilónicos, a la Mashtú, al Marduk, ya, hermano, ellos estaban acostumbrados a hacer culto con estos dioses, pero cuando este hombre le dijo, salgan si vamos a estudiar las estrellas. No, está loco. Hermano, o sea, son cosas que, ¿verdad? Pero de igual manera, son cosas que vienen con un propósito de parte de Dios. Pero bien, dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso número 2. Yo iré delante de ti y enderezaré desde las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, dice, y haré pedazos. Y daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos, dice, muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel, mi escogido, te llamaré por tu nombre. Yo Jehová, dice, y ninguno más hay. No hay Dios fuerte de mí, dice, y yo te ceñiré. Y aunque tú no me conociste, para que te sepa, dice, desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más, dice, yo Jehová, y ninguno más que yo. Dice que formo, dice, la luz y crió las tinieblas, que hago, dice, la paz y crió el mal, y yo que hago todo esto. Ciro, hermano, no se le pasaba ni por la mente lo que Dios iba a hacer con él. Tal vez en su mente, hermano, Ciro pensó, dijo, es una batalla más, es una conquista más. Y claro, fue una conquista más, pero con un propósito divino de parte de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice que Ciro se le reconocía, dice, como el gobernante, dice, de Persa y de quién más. Hay dos nombres que menciona ahí. Los medos y los persas. Ciro, hermano, en su juventud, déjeme decirle también que Ciro no fue una persona muy buena. Y aunque fue escogido por Dios, no fue muy bueno. Dice que él se levantó, dice, con su padre y le quitó el reinado a su papá también. También dice que se levantó en contra de su abuelo, también dice, y también le quitó el reinado al abuelo. Entonces, cuando dice de los medos y los persas, hermano, tuvo que haber un cierto parentesco
Y allí entra hasta, hermano, hasta su mujer. Y entonces por eso viene y se hace líder el de Medos y los persas, porque son dos imperios muy diferentes. Pero al final usted dice, si usted lo lee y lo escudriña, dice que es el rey, dice, de los Medos y de los persas. Era un imperio ya fuerte. ¿Y quién no le iba a tener miedo? Pero sobre Babilonia, hermano, fue la voluntad de Dios que así se hiciera. Bien, Dios nos ayude con esto. Bien, retornando a casa, dice la palabra de Dios. Bien, usted sabe, hermano, de que hay mucha gente alrededor del mundo. Y que son, hermano, y han sido, hermano, lavados con la sangre de Cristo. Y con lo mismo propósito, hermano, ellos están alrededor del mundo. Dice la palabra del Señor en Jeremías 55, y que preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, dice, y diciendo, venid y juntaos a Jehová, con un pacto eterno que jamás se pondrá en el olvido. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, bueno, hablamos y los pactos, de invalidar los pactos, entonces, en verdad Dios no puede, no, hermano, Dios no invalidiza ningún pacto. Porque Dios es fiel con nosotros. Aleluya. Nosotros somos los que invalidamos, hermano, este pacto de compromiso con Dios y damos, hermano, la espalda y ya no seguimos, hermano, el rudimento, no seguimos las instrucciones, no seguimos lo que un día, hermano, nosotros prometimos delante de Dios y delante de los testigos, y es donde, hermano, nos alejamos y nos vamos. Pero dice el Señor, es tiempo de volver a casa. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Jeremías 6:16. Dice la palabra del Señor, Reina Valera Antigua. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad, dice, por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, como dijeron, no andaremos. Este es el trabajo, hermano, de nuestros antiguos, nuestros antepasados. Dios venía, hermano, usaba al profeta, usaba al otro profeta. Y lo increíble de todos estos casos, hermano, de que los profetas de Dios, los profetas reales, los profetas fieles, hermanos, nunca se contradecían uno con el otro. Aún reyes, hermanos, aún ministros, hermanos, en esos tiempos, hermanos, ellos acudían a profetas diferentes porque querían escuchar algo diferente. Pero si iban al profeta de Dios, la misma palabra de Dios les iba a traer la misma palabra con el otro profeta. A menos que se buscaran uno de aquellos de los mentirosos, porque habían profetas mentirosos también. Acuérdese usted también de eso. Cuando aquellos dos reyes se toparon y le dice, ¿hay algún, creo que fue Josías, ¿hay algún profeta aquí en quien podamos consultar? Le dice, no, le dice, pero aquel dice, siempre me dice la mentira. Le dice, ¿por qué? No me dice lo que yo quiero. Aquí todos ellos me dice lo que yo quiero, su profeta. Solo aquel profeta, le dice, es ingrato, le dice, siempre me viene a decir lo que yo no quiero oír. Y cuando vio, hermano, y ese día le dijo, pues tráelo, vamos a consultar a ese profeta hoy, a ver qué no. Y lo llevó, hermano. Y lo que le estaban diciendo todos los profetas en ese día, los mismos profetas de ese rey, le dicen, y eso mismo dijo el profeta. Dios, hermano, estaba manifestándose en ese día. Y qué casualidad, mira, le dice, hoy me está diciendo, te dije que me digas la verdad. Sube, le dijo. Sube, le dijo. Pero era por palabra de Dios. Dios nos ayuda a nosotros. Para eso vinieron los profetas, hermano, en este tiempo, para advertir a la población de las cosas venideras. Amén. Y por venir. Amén, aleluya. Pero
uno siempre con su... pues no, todavía no viene, al fin y al cabo, me da tiempo de darme una vuelta, me da tiempo de tomarme algo todavía. Dios nos ayude. Sí, amén. Dios nos ayude a nosotros. Sigamos con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, en Isaías 2. Los profetas, hermano, siempre estaban, hermano, para advertirle las consecuencias al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios siempre caía, hermano, en el mismo problema. Y aunque se conmovían de corazón un momento, y al momento ya estaban haciendo lo malo nuevamente. Dios nos ayude a nosotros. Amén, amén, hermano. Porque no podemos vivir una vida así. Sí, así es. Dijo un predicador, ¿o somos o no somos? ¿Eres soldado de Cristo o te quitas el nombre? Isaías capítulo número 2 dice la palabra del Señor, verso 3: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas, dice, en rejas de Arad y sus lanzas en hoces. No alzará, dice, espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Esta es la invitación, hermano. Y es la invitación también para nosotros. Dios nos ayude a nosotros. Nos ayude, hermanos, porque necesitamos en verdad la palabra de Dios en nosotros mismos. Necesitamos la estructura de parte de Dios. Porque yo creo, hermano, que si estamos, hermano, en este camino no es para perder el tiempo, sino para llegar a un lugar prometido por Dios. Amén, aleluya. Santo. Entonces, para eso, hermano, nosotros tenemos que ajustarnos. Como cuando usted ajusta algo, hermano, que no está funcionando muy bien. Como cuando usted le pone aceite a una cadena, hermano, de una bicicleta, digámoslo así, lo más sencillo para que me entienda. Para que ese ruidito que le está molestando sea controlado. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor, hermano, es para que nosotros nos alleguemos a cada día y nos limpiemos para prepararnos para aquel regreso con Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Él dice que vendrá por cada uno de nosotros. Él vendrá por su iglesia. Muchas veces nosotros nos acomodamos y decimos, bueno, todavía no viene el Señor. ¿Cuándo el Señor va a venir? Nadie lo sabe, dice la palabra. Pero que nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos, tenemos que estar, hermano, conscientemente de que el día ni la hora nadie lo sabe, pero que Él va a venir por nosotros. Amén, aleluya. Dice, y nos enseñará, dice, en sus caminos. Usted puede caminar, hermano, por cualquier camino. Usted puede agarrar cualquier extravío, hermano, para llegar a algún lugar. Pero cuando hay algo, hermano, estipulado, hay algo, hermano, que se le ha enseñado, hermano, usted tiene que caminar solamente por ese camino para llegar a ese lugar. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted camina por lo desconocido, hermano, algo le puede suceder a usted. Y esto es lo que Dios nos quiere quiere ahorrarnos ese dolor de cabeza. Amén. Que nosotros no caminemos por lo desconocido.
quiero ir a experimentar algo. Y por andar experimentando cosas nosotros paramos. Dijo alguien por ahí, con parásitos. Amén. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Parásitos espiritualmente. Cuando vayamos para el cielo nos vamos a ir arreglando. Hermano, la novia tiene que arreglarse aquí en la tierra, tiene que ponerse, limpiarse bien, porque cuando ya sea, hermano, el levantamiento, esa novia tiene que estar preparada para irse con su Señor. Aleluya. Dios nos ayude. En Miqueas, capítulo número 1 y verso número 1, dice la palabra del Señor, que acontecerá, dice, que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él buenos. Cuando hablamos de ese monte, hermano, estamos hablando de algo específicamente. No estamos hablando de montes. ¿Sí me entendió lo que le digo? Estamos hablando de un lugar nada más. Aleluya. Búsquelo, hermano. Miqueas, capítulo número 4, verso 1. Miqueas. Estoy poniendo a correr hoy, ¿verdad? Miqueas. Capítulo 4, verso 1. ¿Lo tiene? Casi, Padre, hermano. Y acontecerá. Ok. Cuando dice la palabra que acontecerá, aquí estamos hablando, hermano, en algo futuro. Dice que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes. Cuando hablamos, hermano, de algo de cabecera, quiere decir que será como la base. Aleluya. El fundamento. Amén. Dice, y que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán, dice la palabra del Señor. Y correrán a ellos pueblos. Esto, hermano, me da a conocer a mí y me está hablando un poquito, me amplía sobre lo que es la afluencia. Amén. Aleluya. Y esto, cuando se habla, hermano, de esta palabra, yo he estado estudiando lo que es la afluencia y muchas personas hablan de lo que es la afluencia, pero la afluencia, dice, salir un poquito de lo que es el tema, no vendrá sin que la unidad, dice la palabra del Señor, no se haya daño. Dios nos ayude con eso. Amén. Son estudios de lo que son los del IEB de la Iglesia de Dios. Amén. Aleluya. Dios nos ayude con eso. Amén. Y volviendo a Jeremías, voy a echar retroceso por ahí. Su capítulo número 32, verso 40, dice la palabra del Señor: y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Lo leemos nuevamente. Y haré con ellos pacto eterno, que no, dice, tornaré atrás, dice, de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Hermano, cuando Dios escoge, hermano, Dios también prepara. Santo. Aleluya. Si el corazón del individuo, hermano, que Dios ha escogido, está más duro que los frijoles negros
o los frijoles rojos. Dios va a tener el poder para convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Porque es el poder de Dios transformando, hermano, el corazón del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, hermano, va a llevar su plan, va a llevar a cabo su plan divino. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice una de las referencias de la palabra del Señor, dice que si nosotros, dice, no hablamos, van a hablar las piedras. Hermano, Dios puede hacer todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si que hable un animal, pues que hable, pero Dios tiene el poder para poder hacerlo. Si habló, dice aquella mula, ¿verdad, hermano? De la asna. Gracias, hermano, por corregirme. Mula, asna, caballa, no sé cómo se llamaba. Si habló, hermano. Es que nosotros tenemos que entender, hermano, el poder divino de Dios, cómo Dios puede hacer las cosas, hermano, cómo puede transformar las vidas o cómo puede llevar a cabo las cosas de un segundo hacia otro segundo. Dios lo hace. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí vemos la soberanía de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Volviendo hasta Génesis, Dios le prometió a Abraham. A Abraham hizo la misma promesa. Le dice: yo estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti, en tus generaciones por alianza, dice, perpetua, para hacerte a ti por Dios, dice, y tu simiente después de ti. Génesis 17:7. Gloria a Dios. Esa promesa divina, hermano, ha venido desde antes que todos nuestros personajes, nuestros primeros padres nacieran. Aleluya. Y Dios ha venido dando, manteniendo la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo, como llegó el tiempo para que el pueblo de Dios regresara de Babilonia también, que el pueblo suyo que está en los diferentes lugares del mundo en este presente, tienen que retornar también a casa. Aleluya. Porque Él tendrá que reunir a su pueblo. Amén, aleluya. Él tendrá que reunir a su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Yo, mire, no me quiebro la cabeza. A mí no me da dolor de cabeza con muchas palabras que yo no entiendo sobre la palabra del Señor. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor en esto? Dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. Amén. Más las Revelado. reveladas son para sus hijos y para nosotros. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 29. Deuteronomio 29:29. Cuando la palabra de Dios tiene que callar, usted no le puede dar una interpretación, Amén, así es. porque es tiempo de callar. Santo. Lo que usted entiende, eso es lo que usted va a entender y no puede ponerle más. Aleluya. Que vamos a andar con carritos como extraterrestres allá en el cielo, hermano. No te vaya a imaginar eso. No vaya a ponerle algo que no está dentro de la palabra del Señor, que no le haya sido revelada. Santo, aleluya. Tampoco imaginarse cosas uno, porque la palabra no es para imaginaciones. En ninguna manera. Dios nos ayude a nosotros. Así es. Aleluya. Jeremías. Otra vez, Jeremías está bueno. 32:40, ya lo leímos. Está devaluado, no se preocupe, no se preocupe. No lo busque. Ezequiel. Es Ezequiel. Ya lo leímos, Jeremías. Ezequiel 37:22.
Acuérdense que cuando estamos hablando de Israel y de Judá, Israel y Judá, hermanos, fueron divididos. Unos eran del norte, ¿verdad? Y unos pertenecían al sur. Amén. ¿Sí? Cada uno tenía su rey. ¿Sí? Amén. Entonces, vemos la profecía de parte de Dios al futuro y vamos a ver cómo Dios ha querido unir y traer, hermano, a su pueblo a ser uno. Nada más. Ezequiel 32, 22. 37, 22, 37, 2, dice la escritura, y los haré una nación en la tierra, dice, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Amén. Hermano, es que la división nunca es buena. Amén. Dijera alguien, mata al alma y le envenena. ¿Verdad? Pero cuando se trata de unificar, hermano, Dios, desde su plan divino, desde el tiempo de la deportación, hermano, trae su plan hasta el presente con nosotros. ¿Cuánta iglesia de Dios no está alrededor del mundo que no están dentro de la iglesia de Dios? ¿Amén? Sí, por supuesto. Mucha gente. Pero que a su debido tiempo, hermano, Dios tendrá que traer, hermano, ese amor genuino, hermano, que conocieron un día y volver a los caminos, hermano, en donde ellos comenzaron un día, y será el tiempo de volver a casa. Aleluya. Gloria a Dios. El tiempo de volver a casa. Santo. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, ayúdanos, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Dios. Yo no sé cuántos de ustedes dejaron su país, ¿verdad? Con aquellas promesas, tal vez a sus familiares, a sus hijos, si dejaron hijos, que un día ustedes iban a volver. Yo también. Amén. Y yo no sé, en su pensamiento, como hoy estoy hablando, como persona, hermano, como un personaje habitando en esta tierra en la cual estamos, ¿cómo se sentiría usted volver a su país nuevamente y disfrutar de aquello que usted originalmente, porque es su originalmente? Estoy hablando de su originalidad. No le estoy hablando de algo que ha adoptado. Cuando nosotros ya venimos aquí a los Estados Unidos, hermanos, ahora ya nosotros hemos adoptado algo. Pero el adoptar algo en nosotros, hermanos, no quiere decir que sea lo nuestro. Porque su originalidad, hermano, nos pertenece aquí. Amén. Amén. Yo he hablado con infinidad de personas, hermano, y les he hecho algunas preguntas. ¿Cómo sería su retorno nuevamente a su casa? Y la gente, hermano, se les llena de brillo sus ojos. Porque hay algo, hermano, que usted puede estar comiendo lo mejor que puede estar comiendo. Pero si no es, hermano, su origen de donde usted es, usted no va a estar tranquilo. Ayúdame, Señor. Amén. ¿Sí? Pero usted puede estar, hermano, tal vez durmiendo no en el mejor colchón, durmiendo en petate. ¿Me entienden el petate? ¿Qué es el petate? Amén. ¿Eh? Durmiendo, hermano, supuestamente, ¿verdad? No supuestamente, durmiendo en aquellas camitas de tijera que cuando usted se acostaba y estaba muy vieja, ¡pum!, iba a caer abajo. Pero, hermano, usted ayer era tan feliz. Aleluya. Comiendo, hermano, sus frijolitos. Agarrando los huevitos de la gallina ahí fresquecitos, hermano. Pero usted, su felicidad no es comparable.
La iglesia, hermano, tiene sus nutrientes. Que usted vaya a comer, en donde vaya a comer y trate de vitaminarse y nutrirse con lo que usted quiera. Pero nunca va a estar usted satisfecho, y si usted se va a satisfacer en ese momento, ese alimento, hermano, al instante usted se va a sentir bien, pero al rato usted no va a sentir con la necesidad, porque usted no está siendo nutrido en la manera adecuadamente. Dios ayude. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y esto es lo importante, hermano, que nosotros reconozcamos. Que nosotros pertenecemos, hermano, a algo original. Y mientras que nosotros no volvamos a nuestro origen, hermano, si Dios así lo permite, hermano, usted no va a ser feliz completamente en esta vida. Y Dios nos ayude. Amén. Yo tengo tantos deseos todavía en mi vida, ¿verdad? Que todavía no se me han realizado en mi vida, pero que el Señor lo sabe. Y si el Señor nos permite, hermano, realizar todos esos sueños, hermano, todas esas metas trazadas en nosotros, hermano, yo creo que sería muy hermoso. Sí, Dios nos ayude. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude. Ya casi voy de bajada, no se me preocupe. En el libro de Oseas, manténgase que ya son 2 versículos que me faltan de Oseas. 1. De Oseas dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Yo no sé cuántos han estudiado o se acuerdan de este nombre, Jezreel. Jezreel, si no me equivoco, no quiero equivocarme, corríganme. Jezreel fue uno de los reyes, ¿verdad?, que fueron dados a Israel, si no me equivoco. Jezreel. Dios ayude. Amén. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, dice, porque el día de Jezreel será grande. Hay una promesa de parte de Dios, si usted lo puede ver, verá en este versículo. Dice que serán uno nada más ya. Amén. Aleluya. Y Jezreel dice, hermano, ahí dice, será grande. Si ya pasamos 1:11, parece al 6. 6:1. Dice la escritura, Oseas 6:1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, dice, hirió y nos vendará. Como el buen pastor, hermano, tiene cuidado de su oveja, hermano, si Dios permitió, hermano, que los suyos fueran lastimados, hermano, de igual manera Dios traerá, hermano, la sanidad divina para cada uno Amén, gloria a de ellos. Dios. Aleluya. Cuando hemos estudiado el tema de lo que es el cuidado pastoral, hermano, y vemos, ¿verdad?, cómo el pastor, dice, muchas veces tiene que quebrar, dañarle, dice, una piernita a una oveja, para que esa oveja, dice, no se pierda y no se la coma el lobo.
Dios sigue teniendo el cuidado de nosotros. Amén, hermano. Amén. Dios nos ayuda. Así es. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran o tienen sueños que en su vida se les hagan realidad todavía? Amén. La mayoría de nosotros tenemos esos sueños. Uno de ellos, hermanos, y este es el mío, es volver a mi país. ¿Sí? Yo se lo digo. Volver a mi país. Y ver el lugar en donde yo crecí. Ver el lugar en donde yo tal vez no voy a ver ya los platos de donde yo comí, pero ver el lugar donde se plantó un pepino, una planta de maíz, y saber que yo ahí me alimenté. Y si es de la voluntad de Dios, ver todavía a mis parientes, a mis familiares. ¿No se siente usted gozoso por eso? Amén. Ahora transpórtese en lo que es las cosas espirituales con el Señor. Sí, amén. El regocijarse, hermano, de aquellas cosas, hermano, de aquellas metas, hermano, es lo más lindo para nosotros. Que un día se lleven a cabo Amén. con nosotros. Y ayúdanos, Dios. Dios nos ayude. ¿Por qué no tomamos un lugar y vamos a adorar al Señor en esta mañana? Retornando a casa, es el tema de esta mañana. Señor, bendito sea su palabra. Dice ese canto hermoso: mi pensamiento eres tú, Señor.